Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra participación y asistencia a esta actividad. Comenzamos la tercera sesión del ciclo de mujeres creadoras Materializando Sueños, la compañía de Almudena Vidorreta. Muchísimas gracias, Almudena, por participar. Almudena es doctora en Filología Hispánica con mención internacional por la Universidad de Zaragoza y donde se especializó en las letras aragonesas del barroco, estudio y edición de las poesías varias de José Navarro, 1654, y en literatura latinoamericana por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, con un trabajo sobre recepción de Teresa de Jesús en la literatura latinoamericana escrita por mujeres. Este ciclo se llama Materializando Sueños. Yo creo que es importante visibilizar la aportación de mujeres talentosas y de mujeres aragonesas, así como no, pues de la mano de Vicky Calavia, que nunca quiere que la presente y que tiene este pudor, pero bueno, Vicky Calavia colabora con el Servicio de Igualdad en distintos ciclos, es profesora de Historia de Cine y Lenguaje Fílmico, es programadora audiovisual, gestora cultural, productora, documentalista y realizadora. Y Vicky pues siempre nos presenta al servicio unos proyectos que nos encantan y que siempre, pues nunca decimos que no, ¿no? Porque tienen la calidad sobre todo de visibilizar y poner en valor la aportación de mujeres, concretamente con este ciclo de mujeres creadoras en los distintos ámbitos. Agradezco la participación de las dos y bueno, espero que os guste esta charla. Vale, sí. Luego lo comenta Ricky, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ahora, sí, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Almudena, por ser una de nuestras mujeres creadoras y materializar sueños, que de eso va este ciclo, que hacemos una sesión al mes. Y bueno, empezamos con Beatriz Barrabés, la directora de Televisión Española en Aragón. Después continuamos con Paula Ortiz, cineasta, y hoy estamos contigo, escritora, poeta, investigadora, divulgadora, docente, muchas cosas. Estas charlas consisten sobre todo en explorar la trayectoria de nuestra invitada de cada sesión y bueno, pues hacemos un repaso por sus hitos, sobre todo en el ámbito laboral, pero también indagamos un poco en esa vocación temprana de cada persona sobre su oficio, ¿no? En este caso, yo creo que la escritura va de la mano de la lectura, ¿no? Almudena lectora, pequeña, ¿cuáles son tus primeros recuerdos o esos libros que no necesariamente tienen que ser el Quijote, que recuerdas de una forma indeleble que te pusieron la semillita de la inquietud literaria en general? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y muchísimas gracias, Vicky Calavia, que es una mente iluminada que nos ilumina, ¿no? Nos está ayudando a conocer, a sacar un poco del olvido, que es algo que compartimos, ¿no? Casi eso que debería ser un deber cívico, no solo de las mujeres, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas, de rescatar un poco del olvido, bueno, personajes aragoneses, pero muchas mujeres también, ¿no? Que nos estás llevando a la pantalla y nos ayudas también a mostrar, pues, a nuestros estudiantes en muchos ámbitos. Y eso es de agradecer. Gracias por contar conmigo, por invitarme a este ciclo con mujeres tan
tan extraordinarias. Me siento un poco abrumada, espero estar a la altura y gracias, claro, a la Casa de la Mujer y al Ayuntamiento de Zaragoza pues, por apoyar esta iniciativa, ¿no? Mis lecturas, los primeros recuerdos como lectora, como niña, pues creo que lo cuento muchas veces, ¿no? Pero yo veía circular en casa los libros que se pasaba mi madre con mi abuelo y con mi tía, y aquello era como, a veces así como rituales, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué será eso de la lectura que los entretiene tanto? Ahora veo a mi hija leer con mis primeros manuales de lectura del cole y miro algunas páginas y me acuerdo tengo fogonazos cuando veo pues, a los pájaros de colores que se les iban completando las plumas cuando íbamos añadiendo letras. Y esos primeros regalos, ¿no? De libros, pues los libros infantiles de Gloria Fuertes, La selva en verso, eso es un poco lo primero que tengo en mente. Luego ya creo que para mí fue así revelador la poesía completa de Pablo Neruda que tenía mi madre, también que tiene, con el lomo, bueno, ahora lo tengo yo, con las letras doradas, pues ese tipo de lecturas que se te van quedando y que te van despertando la curiosidad, ¿no? Y desde el principio creo que esas lecturas siempre han estado muy cerca de la poesía, que ha sido algo que he sentido muy, muy próximo o como muy parte de mí, ¿no? Me recuerdo siempre jugando con las palabras. Lo del Quijote ya fue mucho más tarde. Estábamos hablando de unos inicios muy tempranos. Sí, sí. Y en ese andar como lectora, para ti fueron importantes el ámbito familiar, lo acabas de comentar y además lo había leído, y creo que las bibliotecas, ¿no? Como esos templos donde encuentras un oasis, ¿no? Sí, a mí es que las bibliotecas me parecen un invento maravilloso, ¿no? Ahora en Madrid tengo así como ubicadas las 3 bibliotecas municipales que tengo cerca y a mí me parece que es un regalo y que es una necesidad, ¿no? Casi como los hospitales, que tiene que haber bibliotecas disponibles para el público. Yo he crecido en la Almozara, en ese barrio zaragozano que cuando hicieron el centro ciudadano urbano nuevo con una biblioteca, pues la estantería de poesía no era muy copiosa, no sé cómo estará ahora, no era muy abundante, pero a mí me parecía una maravilla, pues iba pasando, iba curioseando, me iba llevando simplemente a ver, ¿no? Y ahí descubrí por ejemplo, a Elena Medel, que luego ha sido mi editora y es buena amiga, pero publicar con 15, 16 años y pensar, bueno, pues no estoy muy lejos, ¿no? Esto se puede hacer, se puede conseguir, repasar todos los libros de Visor, a ver qué es lo que había ahí, ir poquito a poco descubriendo lo que las estanterías tenían que ofrecerme. Las bibliotecas me parecen fundamentales y luego con el trabajo de investigación pues he metido meto muchas horas, pero es maravilloso. El libro es un invento genial, ¿no? El libro en papel. Más que el digital, pero bueno, ahora el digital también nos ayuda mucho, sobre todo a los que hemos viajado y a los que investigamos, nos facilita mucho las cosas, la rapidez con la que conseguimos ahora leer el capítulo de un libro que lo pides a la biblioteca y te lo mandan al día siguiente, eso te ahorra mucho tiempo y muchos viajes, ¿no? Por supuesto, sí. El progreso siempre es bueno. Y en ese andar por las bibliotecas y por las palabras, en un momento dado, pues surge la Almudena escritora, ¿no? ¿En qué momento, de qué manera? ¿Es una inspiración como una iluminación o es algo progresivo de una forma natural? Bueno, como te decía antes, yo no me recuerdo sin jugar con las palabras, ¿no? Desde muy pequeñita. Creo que hay papeles guardados en casa con 5 años jugar a dibujar estrellitas y escribir cosas sobre ellas.
pero fue en el cole. En el cole vi, ya estaba en la ESO, vi un cartel de un concurso de narrativa que había en Monzón, el Mariano de Pano y Ruata, un concurso de narrativa breve. Y ahí dije, bueno, voy a escribir un cuento y lo voy a mandar. Y me fue muy bien y me dieron un premio. No me acuerdo en qué me gasté el dinero de ese premio, pero me pareció muy motivador. Y me volví a presentar al año siguiente y dije, bueno, pues ahora me voy a presentar también a uno de poesía. Y aquello me hizo pensar que, bueno, que podía tomármelo un poco en serio. Iba al cole, ¿no? Ya en la universidad, pues, bueno, hice primero de carrera y en verano hice un curso de poesía en Jaca que me hizo conocer a gente estupenda que estaba haciendo, en ese momento estaban publicando ya poemas, revistas de poesía, Brenda Scott, que está aquí, pues un grupo de gente joven que estaba escribiendo y me animó a seguir con ello, ¿no? Y bueno, pues desde entonces ya no he parado, no he sabido parar. Es verdad que mis libros, fíjate, desde el último hacía 7 años, se han ido distanciando. No es real porque he sacado cosas académicas entre medio, ¿no? Pero desde Nueva York, sin querer, que era el penúltimo libro de poemas, hasta el último, pues han pasado 7 años. Pero yo siento que la poesía está conmigo siempre, que es una manera de mirar el mundo, ¿no? Pues igual que los que os dedicáis al audiovisual, los fotógrafos, estoy segura de que vas por la calle y vas encuadrando, vas viendo luces, vas viendo colores, vas viendo rincones. Pues mi manera de pensar el mundo y de contarlo con reposo es la poesía. Sí, bueno, hace poco Javier Rebollo, el cineasta, que ha sacado una película después de 9 años, le decían, hace mucho que no hacías cine, y decía, yo hago cine todos los días. Hablo de cine, enseño cine, pienso cine, miro cine, es hacer cine, ¿no? Pues lo mismo la poesía. Acabas de explicar maravillosamente bien lo que él mismo dijo el otro día en la radio. Y, digamos, yendo ya a lo que es las publicaciones de tu obra, si te parece, vamos a hacer un repaso, ¿no? Tenemos aquí en la pantalla Algunos hombres insaciables, una obra que la publicas en el 2009, que es Accessit, Premio de Poesía de la Delegación del Gobierno de Aragón. Yo recuerdo que estaba Javier Fernández, ¿no? Que eran unos premios que instauró Javier Fernández, que también hizo de guiones de cine, me acuerdo perfectamente. Y ¿cómo es esto de publicar? ¿Qué eco tiene y qué inspiración encuentras, ¿no? para crear este libro? Pues fíjate, había sacado primero una pequeña plaquette de poemas, Tintación, y Algunos hombres insaciables fue el premio de la Delegación de Poesía en el Gobierno de Aragón, que era como psicológicamente era como el primer libro con lomo, ¿no? Ahora fíjate que este no es ese libro, esto es una nueva edición que me pidieron desde la Universidad de Lleida, porque el libro, los libros de la delegación de Aqua desapareció, era la editorial que los publicaba, están descatalogados, en fin. Y desde la Universidad de Lleida me lo pidieron, hicieron esta edición preciosa con ilustraciones y además lleva traducciones al catalán y al inglés de algunos poemas, que fue también una experiencia muy bonita, ¿no? Ver ese diálogo, de pensar que tienes los textos en el cajón, a verlos en un libro, pues sí, el salto es grande y es muy bonito, ¿no? Es muy hermoso. Esa dimensión espectacular de las artes solo se completa cuando llega a los ojos, a las manos del público, de los lectores, de quienes miran un cuadro, de quienes nos embelesamos ante un monumento y lo hacemos nuestro, ¿no? Y tenemos alguna pulsión o alguna reflexión en ese momento. Saber qué le pasa al primer libro, pues fue muy emocionante.
Y aunque hablaremos de toda tu trayectoria, ¿tienes algún recuerdo concreto de la respuesta del público? A veces hay alguien que te viene a pedir una firma y te agradece haberlo escrito o te cuenta algo personal, algún feedback que tú recuerdes o de otros a lo mejor, sí. Me refiero a los primeros sobre todo, sí. Mira, yo recuerdo que la primera firma que estampé en un libro fue en una antología de prosa, El viento dormido, que salió en Eclipsados, que eran nuevos prosistas en Aragón, y la primera firma que puse fue para Félix Romeo, y eso no se me olvidará nunca, que era una de esas personas generosas que te hacía sentir escritora antes de haber publicado mi propio libro, ¿no? Ya desde la antología. De este libro en concreto, pues recuerdo que como fue el premio y en el jurado estaba Túa Blesa, que había sido profesor mío, pues, o que era en ese momento, no recuerdo si era en ese momento o había sido el año anterior, bueno, que habló del libro y lo despellejó y me hizo sentir desnuda delante de todo el mundo, ¿no? Lo leyó tan bien, claro, como él hace las cosas. En profundidad, sí. Totalmente. Sí. Claro, es que Túa Blesa le daría una dimensión muy bonita, ¿no? Sí. Todas las lecturas, me acuerdo que me dejó muy impactada, ¿no? Y pensé, bueno, pues ya lo ha desbrozado aquí delante de todo el mundo, ahora a ver qué dicen. Pero me han pasado cosas muy bonitas. Con el último libro me están pasando cosas preciosas, con La cicatriz de la selva. Me han escrito psicólogas que yo no conozco, ¿no? Te escriben por las redes sociales y pues que han compartido el libro, que lo llevan a terapia con mujeres. Un tema central en este último libro, La cicatriz de la selva, pues es la pérdida gestacional, ¿no? Hay dos pérdidas, hay 2 abortos y una de las psicólogas me contaba que dice, mira, me han pasado muchas cosas, he compartido 3 poemas, sobre todo tuyos, en varias sesiones de terapia, y en una de ellas una paciente me dijo, mira, no he entendido nada, pero gracias. Y dije, bueno, pues ya está, ha valido la pena el libro. He hecho la terapia. Sí. Qué importante, antes acababas de nombrar a Félix Romeo, ayer, si alguien estuvo aquí ayer, nombramos a Félix Romeo, precisamente a mí también me hizo sentir cineasta en mi primer documental. Qué importantes esas personas, ¿no? De esa generosidad que nos hacen sentir que podemos, ¿no? Sí, qué importantes. Bueno, continuamos, si te parece, este repaso por tus inicios. Lengua de Mapa. Esta publicación fue Premio de Poesía en la Universidad de Zaragoza en su 22 edición, ¿no? Si mal no tengo yo aquí. ¿Es tu siguiente paso? Fue un premio, efectivamente, en la Universidad de Zaragoza. Fue la posibilidad de conocer a Fernando San Martín también, con el que luego trabajé mucho en el siguiente libro, Días Animales, que salió también en La Gruta de las Palabras, en esta colección de poesía estupenda que mantienen las prensas de la Universidad de Zaragoza. Y aquí también pues un inciso, ¿no? Fíjate, tanto el primer libro, Algunos hombres insaciables, como el segundo y el tercero, Días Animales, ese apoyo institucional es tan importante, tan necesario, los premios, la creación dentro de las instituciones académicas y de las instituciones públicas, que te ayudan, que te impulsan, que bueno, nuestros impuestos también van ahí y es estupendo y hay que darle la importancia que tiene, porque a veces damos estas cosas, lo damos por hecho y de repente nos lo quitan, ¿no? Así que, bueno, pues reivindicar y una lanza a favor de estas iniciativas. Lengua de Mapa quiso ser una especie de juego. Bueno, a mí me gusta mucho la cartografía, me gusta mucho mirar mapas antiguos y contemporáneos y luego soy una mujer muy de letras y esta cosa de las escalas a mí me fascina, me gusta muchísimo y jugué a eso, ¿no? Quise pensar cómo podía hacer una especie de viaje que habla mucho de lo corporal también, desde lo cercano hasta lo más distante. Y
Y bueno, Días Animales, que es el libro siguiente, pues es un cambio de tono total. Yo, por una parte, pienso que quiero hacer un proyecto diferente y por otra siento como que estoy en otra etapa, ¿no? Y que la escritura ha cambiado, que los poemas tienen otro tono, no sé. Siempre digo esto de que vienen los poemas, suceden, me acontecen, aunque tiro piedras contra mi propio tejado porque me dedico a explicar, fíjate, me dedico a explicar literatura y a explicar otros autores y de dónde viene lo que escriben, qué paradoja, y a veces simplemente viene, ¿no? Bueno, eso es la inspiración, por otro lado, claro, que no tiene explicación a veces. Totalmente, y es lo más maravilloso, ¿no? Esa sensación de que tienes esa pulsión, esa palabra o ese verso que a lo mejor se queda ahí y va creciendo con los meses, con el tiempo. Pues Días Animales fue un libro también de factura muy larga. Quería escribir una especie de bestiario, lleva una cita de Baltasar Gracián, tan nuestro también, que habla de que los seres humanos somos más bestias a veces que los animales, ¿no? Que los animales aprendieron de nosotros muchas veces. Y es una historia, quería ser un libro creo que bastante narrativo, es una historia un poco cruel, amorosa, y apareció, yo me fui a Nueva York en 2013 y en el primer viaje apareció este libro y fue pues un reconectarme con la poesía, y desde entonces tener una especie de crisis, pensé que ya no iba a volver a escribir nunca, porque se me fue. No se me fue porque en mi cabeza estaba, pero en Nueva York dejé de escribir poesía de repente, no pensé que no iba a volver a escribir nunca. Y debía de ser, no sé si me quedé seca con este libro o que los estímulos de Nueva York no me dejaban procesarlos debidamente y me costó hasta el siguiente libro, Nueva York sin querer. Claro, precisamente en Nueva York. Claro, estamos hablando de tu faceta de escritora, pero tu faceta de investigadora, de docente, crece en paralelo y es igual de importante, podríamos decir. Bueno, no lo sé, tú lo puedes medir mejor que nosotros, ¿no? Y haces filología hispánica, casi parece natural, ¿no? De una forma u otra. Y te fijas en la literatura aragonesa del barroco, una cosa muy concreta, muy específica, y en concreto el estudio de la edición de las poesías varias de José Navarro. ¿Por qué esta especificidad y esta época que encuentras en esto que te aporta? Pues mira, hoy me lo han recordado un poco, ¿no? Que esta mañana me preguntaba un exalumno de máster qué ediciones podía consultar de San Juan de la Cruz y de Fray Luis de León y de Santa Teresa, y le digo, empezaba a decirle cosas, ¿y qué estudios me puedo leer de ellos? Y empezaba a decirle y digo, bueno, es que yo me hice siglo de horista por estos escritores, ¿no? Por Fray Luis, por San Juan de la Cruz, que es deslumbrante, y por Santa Teresa, ¿no? Y las clases con Aurora Ejido, pues es que tú llegabas a la clase del siglo XVI con Aurora Ejido y yo me sentía apabullada. Entonces dije, bueno, si puedo trabajar sobre el siglo de oro y puedo trabajar con ella, me encantaría. Y después de terminar la carrera, pues pedí una beca y pude hacer la tesis sobre ello, sobre un autor que estaba sin estudiar, más cercano a Quevedo, yo creo, que a Góngora, y luego pues con muchas cosas que pude ir descubriendo, ¿no? He publicado un libro sobre teatro sardo precisamente porque José Navarro desde el Reino de Aragón pues se fue a servir a un noble a Cerdeña, que era aragonesa. Y todo eso me llevó a descubrir un texto que estaba también sin estudiar, y fue lo primero que publiqué, pues, por el interés que tenía también para historiadores, ¿no? Lo de la filología como algo natural, sí y no creas que me costó. Porque tú ibas para médico, me imagino. Sí. Bueno, ya sabes que todos los padres, todas las familias y todos los coles de bien quieren que los que sacan buenas notas, pues eso, sean doctores, ingenieros, y si van para letras, pues derecho, ¿no?
Y yo es que las clases de sintaxis me parecían lo más divertido, y luego hacía teatro. Y entonces pues o hacía filología hispánica o hacía arte dramático, ¿no? Es que tampoco había demasiadas opciones, ¿no? En general. Y lo del arte dramático me dio miedo. Entonces me metí con esto y ya el gusanillo no salió. Bueno, siempre estamos a tiempo de recuperar la Almudena actriz. Sí. Otra faceta. O dramaturga. Bueno, tu viaje a Nueva York te marca mucho al punto de que incluso abandonas la poesía, ¿no? Y luego vuelves a ella con Nueva York sin querer. Trabajas de investigadora, docente en varias instituciones, pero el Cervantes de Manhattan es una de ellas. Y allí, bueno, pues vives una experiencia totalmente diferente, ¿no? Que te marca, que también marca un camino, ¿no? De investigación. Cuéntanos un poquito cómo es ese aterrizaje y también ese acostumbrarte, ¿no? a ese espacio. Pues fíjate, yo había vivido siempre en Zaragoza, ¿no? De Zaragoza a Nueva York, así que el shock fue brutal. Me fui con una beca a la Quinta Avenida, justo al lado del Empire State Building, y yo recuerdo que las primeras veces, bueno, primero hice un viaje cuando estaba preparando los papeles y todo para ver cómo era aquello. Antes de yo mandar, yo quería ver. Y recuerdo que visité la universidad y visité la biblioteca y pensé, toda esta gente, ¿cómo puede trabajar aquí, no? Si unas cristaleras enormes, y pues eso, tenías al lado el Empire State Building, la 42 a pocas manzanas, y yo decía, ¿cómo pueden trabajar aquí? Pues mira, años después yo recuerdo haber salido de la facultad y haber ido a casa y no haber levantado la vista ni una sola vez por la calle, ¿no? Y decir, no he mirado ni los edificios hoy, voy a lo mío. Al final te dejas un poco engullir por el ritmo frenético de la ciudad, que es maravillosa, que me ha dado pues lo mejor de mi vida, mi familia, mi niña, en fin, fue una experiencia estupenda. Empecé a hacer lecturas, mucha literatura latinoamericana y mucha literatura en inglés, cuando de repente me di cuenta que podía disfrutar de verdad de las lecturas en inglés, y me costó empezar a escribir, pero sí que quise ir plasmando alguna cosita, y al final surgió este libro, Nueva York sin querer, que cuenta un viaje que no es exactamente el mío, pero se le parece un poco en algunas cosas, ¿no? Y sí que pues esas clases, yo daba clase en 2 universidades en el Bronx, por ejemplo, vivía en Harlem, pero después era estudiante de doctorado, hice mi segundo doctorado, pues eso, como os digo, en la calle 34 y la Quinta Avenida, y esos contrastes que tiene la ciudad que no se pueden procesar, que son peores ahora todavía, ¿no? Son más extremos, y quise llevarlos por escrito. Me daba miedo repetirme, porque se ha escrito tanto sobre Nueva York y tantas visiones distintas, que supongo que necesité limpiarme un poco y bueno, lanzarme, y salió este libro con una cubierta preciosa de estas que nacen de la casualidad también, de un pintor mexicano que bueno, pues tuvo a bien regalarnos la imagen, y que tiene mucho que ver, pues eso, con la máscara, ¿no? Con también, sí. Pues Gigi de Montparnasse, y está en el Museo Metropolitano, que he pasado ahí tantas horas paseando, en fin, fue un regalo muy bonito este libro. El título Nueva York sin querer ya es revelador, ¿no? En el fondo no querías escribir y acabaste escribiendo. Sí, bueno, es un juego también, porque al final ese viaje se plantea ahí como que no... Bueno, Nueva York es la ciudad, la Dream City, la ciudad de los sueños de tanta gente, y yo en realidad nunca había idealizado Nueva York, no tenía ninguna obsesión por la ciudad. Luego me enamoré de la ciudad y pienso en ella muchas veces, ¿no? Estoy felicísima de estar en España, estoy donde quiero estar, pero bueno, hay
hay cosas mágicas de la ciudad que no se te olvidan, ¿no? Y que no te ofrecen otros lugares, y ese sin querer, pues bueno, es un juego un poco de hablar de pérdida, de un cariño, pero también de un llegar sin haberlo decidido, y cómo se va desarrollando. Pues yo intento que mis libros de poesía, aunque sean de poesía, cuenten una historia, ¿no? Que sean algo narrativos, y eso es lo que intenté ahí también. Y aunque tenemos mucho de lo que hablar, pero a mí me gustaría que nos detuviéramos en tu fascinación, tu investigación y tus estudios en torno a Teresa de Jesús, que creo que es algo muy importante en tu obra, ¿no? Y el cómo también acabarás publicando el libro Las lectoras de Teresa, pues mística femenina en la literatura latinoamericana del siglo XX. Es un libro de hace poco, del 2022, que fue premio internacional de ensayo humanístico Verbum Master en los estudios latinoamericanos en la Universidad de Granada, y que de alguna forma refleja también esa fijación por los místicos, ¿no? que contabas antes justo, pero sobre una mujer que también fue más allá, que fue filósofa, que fue una gran pensadora, ¿no? Y alguien también muy controvertido, por otro lado. ¿Por qué te fijas en Santa Teresa? Bueno, cuando me fui para allá enseguida tenía que presentar a la universidad de la ciudad de Nueva York un proyecto de lo que iba a ser mi tesis, y yo tenía muy claro que, como ya me había especializado aquí en literatura española, no quería dejar el siglo de oro, pero bueno, quería tender ese puente, ¿no? Ese vínculo. Y luego sentí, después de haberme dedicado tantos años a un hombre al servicio de nobles en el siglo XVII, pues sentí eso de lo que os hablaba al principio, ¿no? De esa necesidad de poner también mi trabajo intelectual un poco al servicio de vacíos a los que nos han sometido a las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y que poquito a poquito pues vamos subsanando. Yo quería trabajar literatura latinoamericana, no quería dejar el siglo de oro, y me di cuenta de que cuando se estudia pues a muchas de las poetas de las que hablo ahí, ¿no? Gabriela Mistral quizá menos, que se ha reivindicado más ese trabajo intelectual, pero bueno, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Dulce María Loynaz, Teresa Wilms, en fin, tantas otras. Digamos que hablar de su literatura es... Normalmente cuando hablamos de los escritores hombres, siempre hablamos de sus influencias, ¿no? Si uno echa un vistazo a los manuales de literatura, pues cuando se habla de un gran escritor o de los escritores canónicos o de cualquier escritor, pues se habla de las influencias, de lo que ha leído y de dónde ha aprendido a escribir. Pero cuando se empieza a prestar atención a las escritoras del siglo XX y se dice que bien, empiezan a nombrar su sensibilidad, su yo, su fisicidad, su cuerpo, pero es como si les viniera ex nihilo, ¿no? Es como si ninguna leía. No ves muchas referencias a qué les ha influido. Y yo me di cuenta de que lo poquito que se había dicho y ellas mismas, ¿no? Se relacionaba sobre todo con Sor Juana Inés de la Cruz, que es muy posterior a Santa Teresa. Y ahí había un nicho maravilloso, porque empecé a encontrar referencias de ellas hablando sobre Santa Teresa, reflexionando sobre ella, escribiendo ficción sobre Teresa de Jesús, que ha sido, como dices, una figura tan controvertida y tan manoseada en nuestra cultura, ¿no? Y en nuestro país. Con el franquismo se convirtió en un símbolo, pues bueno, dicen que Franco viajaba con la reliquia de la mano incorrupta de Santa Teresa. De un símbolo franquista a un símbolo feminista, ¿no? Digamos que ha pasado por todo el espectro. Ha pasado por todo el espectro. Y sin embargo, fuera de España, estas autoras de las que hablaba en mi investigación no llevan esa carga, no llevan esa mochila, ese peso. La leen con otros ojos, ¿no? Delmira Agustín y Juana de Barború, pero la tienen como referente y quieren encontrar su propia Santa Teresa.
teniéndola a ella ahí, ¿no? ¿Cómo podemos medirnos con ella? ¿Quién podría ser nuestra Santa Teresa? Y a partir de ahí surgió, pues primero la tesis, que luego se creció y se convirtió en libro y acabó siendo un premio que, bueno, luego me ha dado también muchas alegrías, ¿no? Muchas conferencias y conocer a otros especialistas en el ámbito, que, bueno, a esto de la posmística que a mí se me ocurrió, porque era usar la mística pero sin ya ser místicas ellas, ¿no? Referirse a ese lenguaje de lo indecible, de lo que no se puede contar, gracias a imitar a Santa Teresa. Pues esto de la posmística me ha dado luego muchas alegrías también. Sí, además son escritoras iberoamericanas muy interesantes, quizás poco estudiadas en general, no son conocidas por el gran público. Sin embargo, son fantásticas. Ayer escuchamos unos versos de algunas de ellas aquí. O sea que es curioso cómo el azar une las cosas, ¿no? Muy curioso. Bueno, y antes has dicho una cosa que me he quedado con ello. Nueva York me dio lo más importante, mi familia, ¿no? Bueno, vuelves a estar en estado de buena esperanza, enhorabuena. Y precisamente La cicatriz de la selva relata, bueno, pues una experiencia alrededor de la maternidad, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Ese libro que está dando tantas alegrías a Almudena escritora y a Almudena madre, ¿no? Me imagino también, y mujer, pues cómo nace, cómo se gesta, nunca mejor dicho. Pues es otro libro de larga factura. Fíjate, mi hija tiene ya 6 años, va a hacer 7 en septiembre. Yo empecé a escribirle unas cartas porque cuando la tuve pues me sobrevino un problema de salud a raíz del parto y bueno, pues tienes que aprender a convivir con ello, ¿no? Y casi me voy del mundo cuando la tuve a ella y yo quería contárselo. Yo empecé a escribir unas cartas y fueron un fracaso. Me di cuenta de que el género epistolar y yo no nos llevábamos muy bien, porque en realidad lo que estaba escribiendo era poemas. Así que me dije, bueno, vamos a dejarnos de tonterías, no pasa nada, vamos a dejar que la cosa fluya y ya veremos a dónde nos lleva esto. Yo he tenido siempre un poco de aversión cuando escuchaba a la gente que dice que, bueno, pues esa labor catárquica de la literatura, pues que escriben poesía porque les hace curarse o les hace sentirse bien, en fin, que la literatura les ayuda a curarse, ¿no? Como una terapia, la literatura, la escritura como terapia. Y mira, pues este libro a mí me ayudó a sanar. Ahora leo los poemas con episodios que por primera vez quería decir, este libro habla solo de mí. Esta no es una historia que se le parece, esta es mi historia. Estoy contando cuando tuve a mi hija, cuando estuve enferma, qué sentía en el hospital, cómo pensaba en la muerte, cómo quería estar con ella los primeros meses después y no estaba escrito en el momento, está escrito años después, ¿no? Pero escribirlo y ponerlo sobre papel me ha ayudado a verbalizarlo, a canalizarlo, a que no me paralice cuando hablo de ello, lo cual está muy bien. Quizá debería haber hecho terapia hace unos años y no la hice, pero bueno, pues esto me ha servido. Y además la mitad del libro se ha vuelto mentira, porque hablo mucho de pues lo que me dijeron, pues que ya no iba a poder tener más hijos, de cómo iba a ser la vida a partir de entonces, y afortunadamente pues tuve 2 pérdidas, ¿no? Y en momentos distintos, y reflexiono mucho también sobre lo corporal y sobre el dolor y uso terminología médica, porque siento que también era mi obligación, no solo pensando en mi hija, ¿no? Sino como escritora, llevar esas palabras al papel. Yo busqué mucho sobre mi enfermedad y había poco escrito, ahora cada vez hay más. Fíjate, en 6 años la medicina también ha sido
trabajada principalmente para los hombres, y nos han contado unos síntomas del infarto que no siempre son así para las mujeres, y infinidad de cosas, y cada vez más se va tendiendo a los problemas exclusivos de las mujeres, se va prestando una atención especial, y bueno, pues mi perspectiva absolutamente ignorante de la medicina, pero desde mi experiencia era contarlo así, y ahora la mitad del libro se ha vuelto mentira, porque bueno, ya la hija única, si todo va bien, pues ya no va a ser única, y por fortuna, pues cosas que iba contando pues se han vuelto mentira, y eso es lo maravilloso de la literatura. Qué bonito, ¿no? El proceso también te ha servido a ti de terapia y a otras personas, decías, ¿no? Que es, digamos, el feedback quizás más emocionante que hayas tenido en toda tu obra. Más todavía, sí. Por una parte bueno, pues te ayuda a ti misma, ¿no? Y por otra, escuchar eso. Otra señora que me dijo el otro día en Madrid, vino a la presentación de mi libro y luego nos encontramos en otra cosa, y me dijo: quiero que sepas que me has hecho pensar que yo no había llorado algunas cosas que debía haber llorado, y eso lo he pensado con tu libro. Pues todo ese tipo de... son sentimientos, son impresiones de los lectores que no tienen mucho que ver con la historia de la literatura, pero que nos no sé, a mí me han hecho feliz, ¿no? He pensado, bueno, pues yo soy feliz escribiendo y no pienso en los lectores, pero si luego los lectores vienen y te dicen estas cosas, pues entonces piensas que vale la pena, ¿no? Vale la pena, que llega a algún lugar. Bueno, y volviendo a la medio verdad, medio mentira del libro, retrocedemos un momento para acabar con el safari de interior, que es literatura infantil, ¿no? Es tu única incursión en literatura infantil, que es anterior a La cicatriz de la selva. Ese sí que es un público difícil, los niños. Madre mía, las lecturas con los niños en los coles, qué difíciles son, que mantener la atención es muy complicado. Pero pues fue también, sí, un libro que empecé a escribir hace años, que no sabía que iba a ser un libro, poemas de hace muchos años que luego han ido cambiando, y bueno, pues con el nacimiento de los sobrinitos, yo aún no era madre, también pensaba, algo tengo que escribir para poder contarles, ¿no? Alguno incluso nació jugando con ellos. Y hablando un día con Trinidad, la editora de Olifante, que también es otra aragonesa de pro, que en fin, que ha hecho tantísimo por la poesía, no solo aragonesa, sino pues a nivel nacional, ¿no? Pues le dije, tengo unos poemas infantiles, y me dijo, vamos a montarlo, porque yo le voy a dar un nuevo impulso a la colección de Olifante infantil, que solo tenía un librito publicado y ahora ya tiene varios después de un safari de interior, y bueno, unas ilustraciones de Josema Carrasco, un ilustrador también estupendo, que además jugó muchísimo con lo personal y con los textos, y también ha sido divertidísimo. Y además estaba pensando, hemos empezado hablando de Gloria Fuertes. Fíjate qué curioso, ¿no? Cómo acabamos hablando de literatura infantil. Cada uno de los, yo los llamo cuentos alargados, ¿no? Porque cada uno de los poemas quiere hablar un poco de temas, bueno, pues temas que me han ido preocupando, de eso, de una mudanza de una niña de América a Europa, del Alzheimer, del autismo, pero con un lenguaje, claro, animal, porque es un safari, pero de animalitos cercanos, ¿no? Pues de erizos, de la maternidad, habla también con un pony, con los caballos, en fin, cómo ponerles a los ojos de los niños preocupaciones tan universales de la vida, de nuestra existencia, que a mí me preocupan, y de nuestra convivencia como ciudadanos, y bueno, y además pues permitiéndome rimar además, y jugando un poco a cancioncillas, que es lo que hay en este libro. Y bueno, a día de hoy estás ya en España y tienes un trabajo muy bonito que se llama Atracción de Talento Investigador en la UNED, que el título me parece precioso. ¿En qué consiste este trabajo? Pues mira, esto es un contrato
una dura oposición casi. De la Comunidad de Madrid hay varias comunidades autónomas que tienen estas ayudas, que crean contratos para personas que han estado o que hemos estado en el extranjero en los últimos años, ¿no? Y pues con una trayectoria más bien investigadora que docente, pero ambas cosas, se valoran ambas cosas. Y tienes que desarrollar un proyecto, pues yo tengo ahora 5 años de investigación con muy poquitita docencia, lo cual es un regalo, porque llevaba unos años, llevaba un par de años saturada de docencia y de gestión en la institución en la que estaba, y ahora pues estoy encantada investigando otra vez mujeres, que es lo que me apetecía. Estoy desarrollando un proyecto sobre traductoras al español, traductoras desde el siglo de oro a nuestros días, aunque hoy he visto una noticia. Traductoras de poesía. Traductoras en general, ¿no? De distintas lenguas al español. ¿Por qué? Porque como hispanista en eso, ¿no? No es para los de literatura comparada o traductología. Bueno, la influencia que han tenido muchos de los textos de lo que es hoy nuestro canon, en realidad estaba pasando por un filtro de una escritora que era mujer, a veces anónima o anonimizada, porque ellas mismas también se ocultaban, ¿no? Para protegerse socialmente, y se han leído esos textos en traducciones de mujeres, y sin embargo parece como que no hemos tenido esas grandes mujeres canónicas, ¿no? En el siglo XIX es cuando, en fin, con el auge de la prensa, etcétera, la traducción para las mujeres se convierte en una profesión incluso remunerada, y pasa un poco del chiste a convertirse en algo serio. En el siglo XX ya cambia la cosa. Pero antes, que es otra cosa que me interesa, y por eso quería estoy intentando hacer esa trayectoria histórica, diacrónica. La traducción era una herramienta para autolegitimarse, ¿no? Para ponerse un escudo, protegerse bajo el nombre de algún autor reconocido. Pues les puedo contar el caso en los Países Bajos, también en ese momento españoles, en el siglo XVII, pues Isabel Correa, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XVII, traduce un texto que ya había sido traducido 2 veces antes por hombres, se llama El Pastor Fido, de Guarini, de un escritor italiano, que había tenido muchísimo éxito por todos los teatros europeos. Vendía muchísimo, las otras versiones habían sido muy vendidas. Y ella se atreve a escribir otra traducción, sabe que se va a vender muchísimo, advierte en el prólogo, bueno, yo soy una mujer, no piensen, voy a ser prudente porque, claro, soy ignorante como mujer, no puedo osar, pero aquí está este trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Hace unas ampliaciones del texto original muy llamativas en volumen y marcadas, perfectamente destacadas. Yo creo que era una manera de poder publicar su obra poética, porque en ese momento no podían, no muchas mujeres publicaron en los siglos XVI y XVII. Cada vez conocemos más casos y tenemos ahí como una nómina, ¿no? Tenemos una aragonesa maravillosa, nuestra Ana Barca de Bolea, en fin, y tantas otras, pero a veces era por medio de la traducción que podían legitimar esa voz que no tenía un lugar en ese momento, no tenía un espacio en la esfera pública. Y el discurso con el que ellas reflexionan sobre eso, esa metarreflexión, es lo que me interesa en esta investigación, con el desarrollo de una base de datos que pueda en el futuro ayudar a otras investigaciones. ¿Y abarca hasta qué época? Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. Incluido el siglo XX. Digo que igual cambio, digo del siglo de oro a nuestros días, porque venía leyendo una noticia de que han descubierto no sé cuantísimos manuscritos medievales de mujeres. Estoy,
esta noche me meteré a leer la cosa a fondo, a ver lo que pasa. La investigación se amplía. Sí, imagínate que descubrimos ahora, traductoras con un texto escrito, ¿no? Tenemos casos geniales en los albores del siglo de oro, no exactamente traductora, pero fíjate, sí traductora como intérprete es parte de esa traducción. Un personaje como la Malinche, tan importante para las negociaciones, ahora que se habla tanto del gran imperio, la conquista latinoamericana, en fin, pues fue un personaje sin el que no se hubieran podido entender, que le pregunten a Cortés, ¿no? Y sin embargo pues como una mujer indígena, princesa, tenida por traidora a su pueblo, siempre ese tinte oscuro de maldecir un poco la labor intelectual de las mujeres que con el paso del tiempo tenemos que trabajar para matizar, porque es nuestra perspectiva la que hace que lo leamos de un modo u otro. Qué interesante. Deseando conocer el resultado de la investigación. Poco a poco. Costará esa base de datos, pero es muy interesante. Pues enhorabuena. Llega el momento de hablar con el público, de abrir el debate con vosotros, con vosotras, que le preguntéis a Almudena pues cualquier cosa que se os haya ocurrido durante las reflexiones. Aquí. ¿Se oye sin micro? ¿No hace falta micro? Bien. Yo he venido leyendo, por en autobulos del pueblo, ahora vivo fuera de Zaragoza, y he venido leyendo la antología canónica que han editado de poesía aragonesa. Y recuerdo que había, por los más tuyos, hay algo muy inédito. ¿Cómo te sientes? Y has citado que estás en varias antologías también, no solamente de mujeres, sino de poetas aragoneses, de poetas jóvenes españoles y de narradores jóvenes aragoneses. ¿Cómo te sientes ya formando parte casi de la historia de la literatura? Y otra cosa que te quiero decir, sientes mucho, he leído, decidme para qué he leído últimamente dos entrevistas, la que hizo Antón Castro para el libro y la que hizo Antón Castro para el cierre del Heraldo. Suelen ser de las cosas mejores del periódico, los cierres del Heraldo. Y resumen mucha verdad, he tenido muy poquito, pero creo que resumen mucha verdad en lo que dices. Sientes mucho lo que expresas en público. Y quiero decirte otra cosa, buena maestra tener a la Trini de editora, porque la Trini dice una cosa, y empezó a escribir poesía, no porque se sintiera poeta y tuviera la obligación de escribir, sino porque tuvo un desgarro en su vida y tenía que canalizarlo hacia la poesía y hacia los poemas, y es poeta desde que le falta el entender lo que te digo. Sí, pues la antología Recogeré mis cosas, que ha sido el segundo libro de una nueva editorial aragonesa, Cábula, que ya cada libro de poesía que se publica es una celebración. Pero ya cuando viene una valiente y un valiente y se montan una editorial y sacan libros de poesía, pues eso me parece ya una hazaña, vamos, loable total. Y bueno, pues Juan Marqués ha tenido a bien hacer una reunión de poesía última aragonesa. Creo que ya me quedan pocos años para esto de joven, cuando ya uno hace los 40 ya esto parece que se pasa, pero todavía he cabido. Y es una antología muy bonita, hay voces nuevas muy interesantes. En estos años he estado casi 10 años en Nueva York, ya llevo un par aquí. He intentado estar siempre conectada con lo que se estaba haciendo en Aragón. Las columnas en el Heraldo también me han ayudado a mantenerme muy atada, digamos, a Aragón. He venido casi siempre 2 veces al año y hablaba diario con mis padres, pero culturalmente necesitaba como tener ese vínculo, ¿no? Y he ido viendo algunas de las voces que salen en esa antología que citabas, esta última antología, Recogeré mis cosas, pero otras no las conocía y creo que es una muestra estupenda de lo que se está haciendo. De las entrevistas del Heraldo, pues es que Antón también no tenemos que darle más que gracias porque está siempre pendiente, y Luis Alegre, pues es que se han portado fenomenalmente bien, la verdad que es...
Y ahora que estaba viendo esta foto del Cervantes, del Cervantes de Nueva York, es divertido porque ayer también en otro evento decían, bueno, ha estado en Estados Unidos, por ejemplo, en el Cervantes, no da igual en las universidades, ha estado en el Cervantes de Nueva York, sí. Que en el Cervantes estaba dando unas clases con el Departamento de Educación de Nueva York para profesores, ¿no? Metodologías didácticas para enseñar el siglo de oro en la enseñanza media. Fue muy divertido. Pues en esa misma sala vi el documental de María Moliner, de Vicky Calavia, y fue muy emocionante porque había varios aragoneses en la sala también. Me escribió. Sí, y fue pues esos momentos de reconexión que se agradecían mucho, ¿no? Era como sentir de repente que hacías un viaje desde Lexington, desde el Upper West Side hasta, hasta Zaragoza. Ay, me hizo una ilusión, yo me sentí en la sala contigo. Qué bonito. Tengo que decir que además Almudena abarca muchos campos, sabe de muchas facetas diferentes y de personajes tan desconocidos como Joaquín Maurín. Bueno, es que la he entrevistado recientemente sobre el personaje. Es que está preparando un documental que seguro que va a ser estupendo sobre un personaje también tan apasionante, otro aragonés que estaba bastante olvidado, ¿no? Ahora, gracias a Alberto Sabio y a ti, pues yo creo que la gente lo va a conocer, a Joaquín Maurín. Yo había oído hablar algo de él porque yo estuve dando clase también en Filadelfia, en Haverford College, que tiene un consorcio con otras 2 universidades, Bryn Mawr y Swanmore. Ahí está el hijo de Joaquín Maurín, allí se fue exiliado, después de pasar por la cárcel en Jaca, en fin, tantos personajes que se nos fueron de la tierra y que han ido sembrando pequeñas semillitas por el mundo que luego nos vamos encontrando, y cuando no, pues aquí vino el aragonés y enseguida saltan los ojos, ¿no? Y uno quiere saber más, y esa curiosidad luego me la alimentaste, así que ganas de ver ese trabajo. Y además son personajes que, como tú, expandís la lengua española, ¿no? Que es también muy importante por el mundo, ¿no? El máximo común denominador sería el español, ¿no? De alguna manera. Sí. Fíjate que ya no es más lengua oficial. Bueno, Estados Unidos no tenía lengua oficial, ¿no? Tenía, que es algo que caracterizaba un poco eso, tenía pues todas sus lenguas, y ahora ya la lengua oficial es el inglés. Así que bueno, las instituciones pues están dejando de dar apoyo económico en Estados Unidos. Hablo con muchos colegas, profesores allí. Las becas de humanidades se están cortando, las becas de ayudas para enseñanza de español se están eliminando, así que bueno, he vivido una etapa muy distinta a la que hasta ahora. He vivido una etapa mucho mejor que la de ahora. Sí. Sospechamos que sí. ¿Queréis comentar alguna cosa? Sí, por aquí. Muchísimas gracias y por venir y por la lectura, ¿no? Lo de las columnas, la verdad es que ha sido un regalazo. Me ofrecieron empezar justo cuando nació mi niña, y a mí primero me dio miedo porque yo no había escrito nada para prensa y iba a decir que no directamente. Pero luego pensé que era un reto, que podía ser esa forma de obligarme cada mes a pensar sobre algo y sobre todo a ceñirte a un espacio.
que son muy poquitos caracteres y una se tiene que contener mucho. Y es como cuando uno quiere ser un gran deportista, pues lo que tiene que hacer es entrenar, ¿no? Pues yo no he escrito ninguna novela, espero algún día escribirla. Decía Martínez de Pisón en Ropa de Casa, hay un momento en el que dice que el mejor entrenamiento para un novelista son las columnas en prensa. Y yo no sé si algún día llegará esa novela, pero la verdad es que es un ejercicio como ir al gimnasio, ¿no? Gimnasia mental, y que me lo paso muy bien. Yo me lo paso muy bien también escribiendo las columnas. A veces me hacen sufrir un poco porque pues quiero darles algún cierre o algo así, y confieso que pues otras veces hay poemas que están ya rondando ahí detrás, ¿no? Hay un poema en el último libro, en La cicatriz de la selva, que se titula Pienso, luego orbito, que fue una columna, y en realidad cuando estaba escribiendo la columna yo me di cuenta de que yo quería también escribir ese poema, ¿no? Así que bueno, de alguna manera hay un diálogo. A veces pienso, con los lectores tan diversos que tiene el Heraldo de Aragón, pensarán, pero esta hoy que nos está contando aquí de lo que lee o de lo que... Bueno, pues no sé, yo me lo paso muy bien. Nunca me han dicho esto no lo vamos a sacar, así que de momento, adelante. Gracias. ¿Alguna reflexión, algún comentario con Almudena que queráis? Por supuesto. Este último libro, La cicatriz de la selva, ha sido en el que más he trabajado con los sentimientos, ¿no? Pero quiero decir que, claro que, bueno, siempre asociamos el género de la poesía, la lírica, con lo sentimental, en fin, con lo visceral. Pero yo he pensado siempre mucho en la poesía también como ficción, como un trabajo muy artesanal. Igual que el alfarero trabaja con la arcilla, pues yo modelo las palabras y trabajo mucho los versos, trabajo mucho los textos. Primero los escribo a mano. Desde que están escritos a mano hasta que pasan al ordenador pasa tiempo, a veces años. Los leo muchísimo en voz alta. Leo mucho en voz alta, me escucho a mí misma, escucho la música que tienen esas frases, esas palabras, y de esa manera lo organizo. Y ya cuando siento que tiene una entidad o un cuerpo, no sé, lo llevo al ordenador y ya ahí lo trabajo de otra manera, pero muy desde, no sé si como filóloga, pero sí desde las palabras, ¿no? Pero es verdad que este último libro era más sentimiento, era abrirse en canal y decir, bueno, voy a ver cómo rescataría yo aquello que todavía tengo como un sentimiento vivo, que está aquí, está el sentimiento vivo, pero bueno, ahora puedo hablar de él. Es verdad que no hablamos mucho todavía de temas como ese, ¿no? como las pérdidas gestacionales, el duelo gestacional. Cada vez se habla más, pero es que yo misma me di cuenta de que, sobre todo en una de las ocasiones, pues es que no tenía ganas de hablarlo. Y escribirlo, pues me ha ayudado a hablar de eso. Así que bueno, gracias. Mil gracias. Gracias. Precisamente ese libro creo que se puede comprar hoy. Está aquí Virginia, sí, Librería gracias, Antígona. Gracias.
y lo firmará Almudena también, a quien lo queráis adquirir. Y bueno, yo creo que vamos acabando para que puedas ir a firmar también con tus fans. ¿Hay alguna cosa nueva que estés escribiendo, gestando, que se pueda contar? No. Mira lo que estoy gestando. Bueno, ahora con el trabajo estoy como bastante volcada. La verdad es que lo creativo estoy sobre todo empapándome de nuevas lecturas. Si me preguntas si estoy escribiendo poesía, pues eso, siempre la estoy escribiendo, pero no. Lo que estoy intentando como publicar un par de cositas relacionadas con mi investigación antes de que nazca el bebé y me tome ese necesario receso vital y ya veremos lo que viene después. Muy bien. Pues seguiremos esa investigación tan apasionante, seguiremos tus columnas, tu poesía y esa futura novela que llegará algún día. Bueno, pues un aplauso para Almudena, un placer. Muchas gracias.